dinero oro, dinero bonos, y dinero acciones. Solucionando el problema del encaje. Por Dante Bayona. 1. Introducción. Hay dos tipos de banca. Una es la banca de depósito. Cuando uno va al banco, y deposita sus ahorros y el dinero que planea usar en sus gastos diarios. Y la otra es la banca de inversión. Cuando uno va al banco, se entrevista con el Financial Advisor, y le pide consejos para hacer crecer el dinero en Wall Street. El Financial Advisor puede recomendar comprar un fondo de inversión, y el cliente le entrega dinero, y a cambio recibe acciones del fondo. En ambos tipos de banca, el banco toma el dinero del cliente y lo arriesga en aventuras empresariales. No es que el banco guarde el dinero en la caja fuerte y lo deje allí guardado, sino que lo utiliza. En el campo de la banca de inversión, si las cosas salen mal, si el negocio no funciona, uno pierde dinero. Y uno sabe que puede perder dinero, porque por regulación gubernamental el Financial Advisor está obligado a decir enfáticamente al cliente: esto puede perder valor, incluyendo pérdida del principal. No es que el Financial Advisor tenga la opción de decirlo, sino que tiene la obligación legal de decirlo. También, toda publicidad que entrega al cliente debe tener escrita esa advertencia sobre el riesgo de las inversiones. Ocurre que en la banca de depósito uno también puede perderlo todo, si las inversiones riesgosas donde el banco puso el dinero fracasan. Si bien es cierto, los gobiernos aseguran depósitos hasta cierto monto. $250,000 en los Estados Unidos. Pero si uno deposita más de lo garantizado por el gobierno, uno pierde el resto. Así, por ejemplo, si uno deposita $1,000,000 en los Estados Unidos, y la aventura riesgosa del banco fracasa, uno pierde $750,000. Lo extraño es que en banca de depósito el banco nunca estuvo obligado a decir al cliente que el banco iba a poner el dinero en riesgo y que podía perderlo todo. Pero debe quedar claro que en ambos casos, en banca de depósito y en banca de inversión, el banco usa el dinero del cliente en aventuras empresariales que por naturaleza son necesariamente riesgosas. Para financiar aventuras empresariales, toda empresa cuenta con dos alternativas: emitir bonos o emitir acciones. Desde el punto de vista del individuo que decide invertir en esos bonos y acciones implican diferente riesgo y rentabilidad. Las acciones representan propiedad en la compañía, los bonos representan un préstamo a la compañía. Si la aventura empresarial fracasa, el dueño de acciones sabe que perdió el dinero, el tenedor de bonos sabe que tal vez pueda recuperar algo del dinero prestado. Cuando una empresa fracasa, a los tenedores de bonos se les paga mucho antes que a los accionistas. Pero, parece existir cierto tipo de empresa que financia sus aventuras empresariales riesgosas sin emitir ni acciones ni bonos, sino emitiendo otro tipo de título valor. La banca de depósito se autofinancia emitiendo un título valor que simula ser un contrato de depósito. Cuando los bancos de depósito expanden la masa monetaria, y utilizan el nuevo dinero creado para financiar aventuras empresariales, y cobrar intereses, no están obligados a decir a los clientes que están arriesgando los depósitos. Lo que este ensayo plantea, enmarcado en el debate entre austriacos sobre banca libre versus banca de reserva de 100% en oro, es que el dinero de banca libre se comporta como acciones y bonos. Si eso se acepta, entonces, el dinero de banca libre puede seguir su camino, y cumplir con todas las funciones sociales importantes que sus defensores le atribuyen. En el debate entre economistas austríacos, los defensores de la reserva de 100% han notado ciertas características en el contrato de depósito que lo hacen diferente a lo que en los últimos tiempos ha llegado a ser considerado dinero. Revisar el trabajo de Jesús Huerta de Soto. Dicho debate se ha enfocado en lo que es, y lo que no es, un contrato de depósito.
pero no se ha prestado atención a la forma en que se comporta lo que los defensores de la banca libre identifican como dinero. Así pues, lo que se necesita es identificar cuál es el estatus legal de lo que los defensores de la banca libre denominan dinero. Una vez más, lo que ahora estoy planteando es que, lo que los defensores de la banca libre identifican como dinero, se comporta, o como acciones, o como bonos, pues financia aventuras empresariales de los bancos, que a nivel de banca de inversiones hoy ya se reconoce, y que hace falta extender lo mismo en la banca de depósito. El reconocimiento de los tres tipos de títulos valores que pueden funcionar como dinero. El dinero oro, el dinero bonos y el dinero acciones, y el reconocimiento de que pueden ser combinados en un tipo de dinero portafolio, resuelve el debate entre economistas austriacos sobre el asunto. 2. Dinero acciones, dinero bonos, y dinero oro. Si se acepta el argumento de que el dinero debería estar atado al oro en 100%, un hecho poco deseable parece surgir. El capitalismo se frenaría drásticamente por la falta de financiamiento. ¿Cómo podrían los grandes bancos financiar sus aventuras empresariales si el dinero estuviese atado al oro? Los bancos podrían financiarse como todas las empresas normales se financian, emitiendo acciones y bonos. Y si el ciudadano común acepta esas acciones y bonos como medio de pago e intercambio, pues bien, eso constituiría dinero privado. Así, por ejemplo, si Goldman Sachs decide financiar la construcción de un megaproyecto privado en Inglaterra, podría emitir acciones o bonos. Y si la gente decide aceptar esos títulos valores como medios de pago e intercambio, pues bien, eso constituiría dinero privado. En la práctica, Goldman Sachs no tendría que emitir acciones dinero para cada proyecto que quisiera financiar. Bastaría con emitir acciones dinero de un fondo mutuo abierto, que contenga un portafolio con acciones de los diferentes proyectos que se estén financiando. De la misma forma que un fondo mutuo abierto emite acciones según la demanda, los bancos podrían expandir la cantidad de acciones dinero, según la demanda, y según las necesidades del fondo. El problema con la situación actual del sistema bancario monetario, es que los bancos expanden el dinero crédito para financiar sus aventuras empresariales, y luego camuflan ese dinero riesgoso, que en realidad son acciones y bonos, como dinero no riesgoso, lo que sería un dinero de encaje de 100% en oro, transfiriendo el riesgo empresarial a toda la sociedad. Los bancos están de hecho socializando las pérdidas y el riesgo, las crisis bancarias, y privatizando las ganancias. Un sistema de dinero oro, dinero bonos y dinero acciones, es compatible con otras formas de banca libre y con desarrollos modernos en banca. Así por ejemplo, los bancos privados podrían emitir letras reales de corto plazo y de largo plazo. Podrían decidir descontar letras de pago y otorgar a cambio dinero o acciones especialmente creado para financiar empresas a corto plazo, usando como colateral los bienes terminados. O podrían decidir emitir dinero o acciones de valores descontados colateralizados de largo plazo, con hipotecas, préstamos para automóviles, y tarjetas de crédito, los llamados asset-backed securities. Luego, usando como base esa primera emisión de valores colateralizados de largo plazo, también podrían emitir una segunda ola de dinero o acciones. Los Collateralized Debt Obligations Squared. Como se observa, los bancos tendrían varias formas de aumentar la oferta de dinero. Podrían hasta emitir dinero o acciones vía credit default swaps y obligaciones de deuda colateralizada sintética. Siempre y cuando no camuflen ese dinero crédito empresarial riesgoso, como dinero oro seguro. Siempre y cuando informen a los clientes sobre el tipo de dinero o acciones que están recibiendo. Si un ciudadano común, con pleno conocimiento del contrato de acciones que funcionan como dinero, decidiera aceptar eso como medio de pago, entonces tendría que aceptar que el riesgo, y rentabilidad, al que se expone, es diferente del riesgo al que se expondría si solo aceptara dinero oro.
En la práctica un país podría establecer un dinero portafolio, por ejemplo, 50% de dinero oro, 20% de dinero bonos, y 30% de dinero acciones. Eso soluciona el problema del encaje de forma clara con las figuras legales ya conocidas por todos. No tenemos que recurrir a las discusiones metafísicas en las que se ha enfrascado el debate entre austríacos. De que si se puede prestar dinero sin plazo, de que si el mismo tantum se puede dar en préstamo a dos personas al mismo tiempo, etc. Contratos de resguardo de oro existen, contratos de bonos existen, y contratos de acciones existen. En la práctica, si el banco extendiera una línea de crédito a uno de sus clientes, la chequera para usar esa línea de crédito no estaría denominada en dólares, dinero oro, sino que tendría que estar denominada en dinero acciones. Acciones del fondo mutuo que funcionan como dinero. Esa chequera es diferente de la chequera sobre custodia de oro. Vale la pena mencionar también que la parte dinero o acciones del dinero portafolio, protegería al ciudadano de la inflación que podría producirse por una expansión del dinero o acciones, de la misma forma que las acciones de un portafolio protegen al cliente de la inflación de la que los bonos no protegen. Con el sistema en manos privadas, el Banco Central podría incluso perder su función de guardián de la inflación y deflación. Dado que un incremento en el nivel de precios se vería neutralizado o suavizado por el incremento en el valor del dinero portafolio. No como ahora que el índice del mercado de valores está completamente desconectado de la emisión riesgosa de crédito y del nivel de riesgo de inflación que enfrenta toda la sociedad. En asuntos de geopolítica, si algunos países decidieran hacer una unión monetaria, no tendrían que imponer un tipo de Unión Europea, o un euro, sino que el ajuste se daría de forma transparente, comparando la composición del dinero portafolio de cada país. Durante mucho tiempo los economistas monetarios han tratado de medir M1, M2, y M3. Alan Greenspan declaró que realmente no se sabe cuánto dinero hay en circulación. Y no saben cómo medir eso por todo el crédito escondido que generan los bancos. Dicha medición sería más fácil bajo un sistema donde M1 reflejará el dinero de más alto poder, el dinero oro. M2 reflejará el dinero bonos. Y M3 reflejará el dinero acciones. De hecho, hoy se conoce el tamaño del mercado mundial de valores y bonos, igual que el tamaño del mercado Forex. Con un dinero portafolio, todo el dinero crédito escondido tendría que salir a la luz. 3. Dinero como medio de intercambio versus dinero como reserva de valor. Parece que en el actual debate entre economistas austriacos respecto a la reserva fraccionaria, los defensores de la reserva de 100% en oro enfatizan la función del dinero como reserva de valor, mientras que los defensores de la banca libre enfatizan la función del dinero como medio de intercambio. Pero, ¿será cierto que ambas funciones del dinero tienen que estar siempre en oposición? ¿Existirá algún punto donde ambas funciones se estabilicen y no tengan que estar en conflicto una con otra? Además de entender qué ha sido dinero a lo largo de la historia, y qué ha cambiado en la concepción de dinero en los tiempos modernos, sería buena idea hacer un ejercicio mental y preguntarnos cuál sería en estos días una forma aceptable de dinero. Analicemos lo que un ciudadano razonable promedio aceptaría como dinero. Imaginemos una pequeña sociedad que ya tiene dinero en forma de billetes, no tenemos que asumir que está respaldado en oro. Y asumamos que el dinero es aceptado voluntariamente, no por mandato gubernamental. En esa situación, aceptaría el ciudadano A, que su vecino, el ciudadano B, imprima dinero indiscriminadamente sabiendo, el ciudadano A, que eso podría poner en riesgo su poder de compra. ¿Aceptaría el ciudadano A esa incertidumbre sobre la posible redistribución de su poder de compra? La respuesta es no. Praxeológicamente hablando, así no actúan los hombres. ¿Quién en su sano juicio aceptaría un contrato de tenencia de dinero,
donde la entidad emisora le dijera: este es el dinero que ofrezco, y no tengo ninguna obligación contigo respecto a la cantidad de dinero que imprimiré, aunque eso implique una redistribución de tu riqueza y poder de compra. Respuesta: nadie. En el campo de la emisión de acciones, una empresa no puede imprimir acciones a su antojo, poniendo en riesgo de diluir el valor de las acciones de los primeros accionistas. Antes tiene que pedir permiso a los accionistas, y eso está especificado en el contrato. Por eso, un ciudadano razonablemente informado, tendría que considerar en el contrato de dinero una cláusula específica sobre el asunto de la emisión de más dinero. Y muy posiblemente, dicha protección contra la emisión indiscriminada de dinero, o alguna otra protección del poder de compra, como la que establecen los Money Market Mutual Funds, estaría contenida en el contrato de dinero o acciones. En la actualidad parece estar extendida la idea, de que cualquier cosa que puede imprimirse constituye dinero de buena calidad. ¿Los cigarrillos eran usados como medio de cambio? Sí, en la situación extrema de los prisioneros de guerra. ¿Se necesitaba allí mantener reserva de valor? No. En un campo de concentración no hay futuro. Pero en el mundo real estable capitalista sí se necesita reserva de valor para el futuro. No se trata simplemente de aceptar promesas de pago. Se necesita dinero de buena calidad. Sí, en Venezuela, en estos días, el dinero es medio de cambio, pero no es reserva de valor. En Internet hay una estafa que consiste en que alguien te pide que envíes $1 a 5 personas que están en lista en un correo electrónico, y que luego reenvíes ese correo a otras 5 personas, eliminando el primer nombre de la lista y agregando el tuyo en quinto lugar. Y así supuestamente todos se hacen millonarios. The Money Chain Letter. ¿Será que el dinero se ha transformado en un simple juego de intercambio de promesas a futuro, como Bitcoin, sin ningún respaldo en un activo real del pasado que funcione como reserva de valor? ¿Será cierto que la electricidad gastada en producir un Bitcoin constituye de hecho algo que alguien valore como reserva de valor? No. En el mundo real podría darse el caso de que alguien ya no quiera seguir enviando dinero a las otras 5 personas que siguen en la lista. Esa incertidumbre es real, y por eso es mejor asegurarse con un activo real. Por eso, un dinero razonable tiene que ser reserva de valor. La reserva de valor también tiene que ser algo generalmente aceptado, algo estandarizado, como el oro. Y tiene que ser algo que cancele las deudas, que detenga las cobranzas, como el oro. En el campo de las acciones y los bonos, dichos títulos valores también cancelan las deudas y detienen la cadena de cobranzas. Un accionista sabe que si la empresa quiebra, lo único que puede reclamar es el papel sobre el que están impresas las acciones de la compañía. No va a ir a reclamar dólares u oro al gerente de la empresa. Una vez que entregó su oro a cambio de acciones, cambió de título valor. 4. Sobre la supuesta libre competencia en banca. Los defensores de la banca libre sostienen que una supuesta competencia entre productores de dinero regularía cualquier exceso individual de creación de dinero crédito. Pero eso parece no considerar la acción colectiva de los productores. La idea de Milton Friedman sobre la producción de bonos educativos padece del mismo problema. Según Milton Friedman, el gobierno debe dejar de administrar la educación pública y debe limitarse simplemente a financiarla. Así, el gobierno pagaría por cada alumno, pero no administraría las escuelas. Y, supuestamente, los padres de familia, buscando una escuela para el hijo, incentivarían la competencia entre productores. Pero, ¿acaso no podría darse el caso de que los dueños de las escuelas se den cuenta de que les conviene, a todos ellos en conjunto, aumentar año tras año el precio de la educación, sabiendo que el gobierno siempre estará dispuesto a financiarla? ¿Qué impide que los productores de servicios educativos no se coludan tácitamente, y aumenten el precio de la educación año tras año? Respuesta:
Nada. Lo único que garantiza que no se coludan y aumenten el costo de la educación es que el gobierno deje de financiar los bonos, que deje de imprimir dinero para financiar los bonos educativos, y que las empresas compitan por el dinero de los padres de familia como recurso escaso. Pero si el dinero sigue apareciendo mágicamente para todos, ¿para qué competir? De igual forma, solo cuando los bancos tengan que competir por el dinero como recurso escaso para financiar sus aventuras empresariales, habrá competencia real. Cuando tengan que competir para levantar fondos en el mercado de bonos o acciones para sus proyectos. Cuando tengan que buscar gente dispuesta a entregarles oro a cambio de sus acciones, recién habrá competencia. Pero mientras el dinero siga apareciendo mágicamente para todos, ¿para qué competir? Recuérdese que hoy, cada vez que un ciudadano ahorra $100 y los pone en el banco inmediatamente puede extender $900 en préstamos. Es decir, $900 aparecieron de la nada, sin ningún esfuerzo. Pero si el banco tuviese primero que convencer a alguien de que su proyecto de inversión es mejor que el del competidor, el asunto sería diferente. Para que exista competencia, el dinero tiene que estar atado a la escasez del mundo real. Históricamente estuvo atado a la escasez del oro. Mientras eso no ocurra, los bancos tienen toda la motivación para inflar de manera conjunta la cantidad de dinero. La supuesta competencia internacional entre los 7 bancos más grandes del mundo deja mucho que desear. Dichos bancos fueron encontrados culpables de manipular el LIBOR en el año 2008 para favorecer su expansión de crédito. Los bancos fueron encontrados culpables de manipular el precio del oro en el año 2012. Traders de 3 bancos fueron encontrados culpables de manipular el mercado Forex en el año 2013. El asunto de la competencia entre bancos tiene que ser revisado. La racionalidad económica del Homo bancarius es maximizar intertemporalmente la expansión de crédito, maximizando intertemporalmente el endeudamiento de la gente, para cobrar intereses sobre la nada, sujeto a una supuesta restricción presupuestaria de dinero como recurso escaso. Pero como se entiende, en el actual sistema, el dinero es prácticamente un recurso no escaso para dicho empresario. Y si eso se agrega a la tendencia histórica de rescatar a los bancos, el resultado es siempre una explosión de crédito. Además, es prácticamente irracional para un banco no expandir el crédito y dejar que las acciones de sus competidores, que sí están expandiendo el crédito, se aprecien más que las de ellos. Como dijera el Chief Executive de Citigroup, Chuck Prince, en julio del 2007, cuando la crisis subprime estaba por explotar. Cuando la música se detenga, las cosas se pondrán complicadas en términos de liquidez. Pero mientras la música siga sonando, tienes que ponerte de pie y bailar. Aún estamos bailando. A nivel de banca de inversión, los bancos ya compiten para levantar fondos en el mercado de valores y bonos. Lo mismo debería darse en la banca de depósito. 5. Conclusión. Cuando el ciudadano común decide invertir sus ahorros en aventuras empresariales yendo al banco de inversión, recibe acciones y bonos a cambio de su dinero. No existe razón para que, de facto, al hacer lo mismo en banca de depósito, no deba recibir el mismo tipo de títulos valores. Tal reconocimiento debe ser explícito. Tal reconocimiento ya es explícito a nivel de banca de inversión. Solamente falta extenderlo y generalizarlo para la banca de depósito. Luego, esos títulos valores, acciones y bonos, pueden servir de base para la creación de un medio de intercambio, que combinado con lo que históricamente ha sido considerado buen dinero, el oro, puede servir de moneda para una sociedad. El reconocimiento explícito de los diferentes títulos valores que pueden ser usados como dinero es la base de una verdadera y legítima banca libre.